Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Gracias también a aquellos que nos siguen desde sus ordenadores en los diferentes centros en el área de salud de Guadalajara y también en todos los rincones del SESCAN, donde hace 48 horas nos pidieron que retransmitiéramos la sesión a todo el servicio de salud. Así que buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre, para los que no me conozcan, soy Juan Carlos Atance, el director médico de la Gerencia de Atención Integrada, y hoy tenemos una sesión de verdadero lujo que nos la va a impartir el subdirector general de Evaluación y Fomento de la Investigación, el profesor Lisardo Boscá Gomar. Nació en un pueblo de Valencia, en Pobla del Duc, es licenciado en Ciencias Químicas y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de investigación en el Centro Superior de Investigaciones Científicas y ha sido director del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, centro mixto entre el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid. También ha sido gestor del programa de biomedicina en I+D+I en Europa en los últimos 4 años y en el curso de expertos en el programa de salud también de la Unión Europea. Ha sido evaluador de programas de formación de personal investigador Miguel Servet y Ramón y Cajal y miembro de diferentes comités de evaluación de revistas internacionales. Ha dirigido más de 20 tesis y tiene publicados alrededor de 200 artículos en revistas internacionales de alto impacto en materias de bioquímica, biología molecular e inmunología. Su acción investigadora más centrada en el momento actual está ubicada en el campo de la fisiopatología de los procesos inflamatorios y, en particular, del sistema cardiovascular. Yo creo que con este breve resumen se hace una aproximación, nada más que eso, pero una buena aproximación a la categoría y a la talla profesional de quien hoy nos acompaña y que, en nombre de nuestro gerente y del doctor Merino y del director general de Asistencia Sanitaria, también le quiero dar la bienvenida y las gracias por asistir y habérnoslo puesto tan fácil como lo ha hecho. No ha puesto problema ni de hora, ni de día, ni de tema, ni de amplitud del horario que va a tener aquí. Nada, absolutamente nada. Ha sido un lujo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Buenos días a todos. Yo os quería presentar hoy 2 tópicos. Primero, la acción estratégica en salud y el segundo, hablar de Horizonte 2020, porque probablemente el escenario económico que tenemos en los próximos 2 años nos recomienda que Horizonte 2020 lo tratemos con mucho cariño y con mucha diligencia, porque es donde probablemente podremos posicionarnos mejor en el área de salud. La acción estratégica en salud es el marco en el cual se produce la financiación de esta Subdirección General del Carlos III, que todos conocemos como FIS. Se le cambió el nombre, pero probablemente va a volver a ser el FIS, la Subdirección General de Fomento de la Investigación en Salud. Primero, 2 palabras de dónde venimos. El marco legal del que procedemos es la Ley de la Ciencia del año 86 y en base a esa Ley de la Ciencia se articularon los planes nacionales cuatrianuales, en total hubo 6, y una prórroga extraordinaria en 2012, cuando en 2012 se renovó, se publicó la nueva Ley de la Ciencia. Esto constituye el marco legal en el que se ha podido financiar toda la investigación, toda la I+D+I en España. Pero ya en el último tramo, en el último plan nacional, se definieron toda una serie de instrumentos en lo que se denominaba Ingenio 2010, en los cuales se trataba de marcar valores cuantitativos en cuanto a la inversión, que desgraciadamente la crisis se los ha llevado por delante. Entonces este escenario no lo hemos podido alcanzar. Pero luego aparecieron toda una serie de instrumentos de investigación cooperativa, los CIBERS y RETICS, que seguro que todos vosotros conocéis, el plan de Avanza de apoyo a los TICs, equivalente al CIBERS y RETICS teníamos los Consolider, que eran del Ministerio de Mineco o de MICIN en esa época, más básicos, y luego los programas que implicaban a empresas que estaban amparados en el programa CENIT, en los cuales
había un socio empresarial que recibía un crédito y los investigadores de los distintos equipos recibían subvenciones de naturaleza pública. Y en base también a esto hemos estado funcionando a este esquema previo en lo que se denominaban los LIAs, las líneas instrumentales de actuación, es decir, los programas orientados en los cuales se exigía que hubiese una translacionalidad, una aplicación. Había varios LIAs, en concreto en la programación anterior hubo 5, y el que nos interesa es la Acción Estratégica en Salud, cuyo órgano gestor era el Instituto de Salud Carlos III. Por tanto, el Carlos III tenía la encomienda de realizar la investigación orientada en el área de salud, mientras que el Ministerio llevaba a cabo la investigación de naturaleza más básica. Todo este escenario cambia con la publicación de la Ley de la Ciencia y se formula en base a ella lo que se denomina el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016, que constituye el marco legal en el que se están publicando la financiación de proyectos en las distintas actividades de la I+D+I del país. A día de hoy tenemos la Acción Estratégica en Salud, que está cerrada y que ahora está en fase de alegaciones, y mañana acaba la de Mineco, que es de investigación no orientada, y que daremos luego una pincelada. Este plan estatal se aprueba muy tarde, en el Consejo de Ministros del 1 de febrero de 2013, y la publicación de este plan estatal ya incluye, y esto ha sido un logro que yo creo que hay que reconocer a todos los profesionales que habéis participado en el tramo anterior, la Acción Estratégica en Salud con naturaleza propia. Es decir, si en el plan anterior no hubiese sido exitosa la Acción Estratégica en Salud, probablemente no se habría logrado publicar esta Acción Estratégica en Salud. Es decir, convocar proyectos específicos de investigación con un claro componente translacional y que cubren el tramo de 2013 a 2016 y cuyo organismo gestor es el Instituto de Salud Carlos III. Pero ha habido un cambio fundamental en cómo se ha planteado esa financiación y por primera vez, yo creo, nos hemos alineado con lo que va a ser la financiación en Europa. Europa acabó en 2013, en 2012 realmente, pero hay algunos que se han convocado en 2013, el FP7, que era el marco de financiación de proyectos europeos, y ha habido un cambio sustancial formulando un nuevo programa que, a diferencia de los programas marco anteriores, que este hubiese sido el FP8, se denomina Horizonte 2020 porque tiene un cambio radical en cuanto a su planteamiento. Y esto veremos que en algunas cosas vamos alineados, en otras cosas no vamos tan alineados. Vamos muy alineados en cuanto a sus tópicos, en cuanto a sus objetivos, que es fomentar la investigación en excelencia, el liderazgo industrial y atender a los retos de la sociedad, sobre todo los retos de salud, cambio demográfico y bienestar, que son los que nos atañen a nosotros. Precisamente este reto en salud, una parte de él es el que asume el Carlos III en la financiación de estos proyectos de investigación. Esencialmente lo que se busca es el reconocimiento y promoción del talento en los investigadores, la excelencia y calidad de esta investigación, el impulso y liderazgo empresarial y fomento en actividades de I+D+I orientadas que permitan atender los retos de la sociedad. Y aquí sí hay un cambio muy importante. Hasta ahora, todos los programas marco giraban en torno a patologías, cáncer, cardiovascular. Una cosa curiosísima de Horizonte 2020 es que no existen las patologías, sino los retos de la sociedad. ¿De acuerdo? Y esto sí que ha supuesto un cambio completamente distinto en cuanto a la forma de ver y de plantear las solicitudes. En cuanto a la acción estratégica en salud, que es esta primera parte de la charla, nosotros la teníamos preparada desde el mes de febrero
pero por distintos avatares la orden de bases no se publica hasta mediados de junio y justo inmediatamente después aparece la publicación de la acción estratégica en salud, que cubre toda una serie de objetivos y cuyo plan maestro lo tenéis diseñado aquí. Estas diapositivas van a quedarse aquí, lo digo porque podéis hacer uso de ellas. Esta acción estratégica en salud para el periodo 2013-2016 incluye el subprograma estatal de promoción de talento y empleabilidad, es decir, los recursos humanos. Hemos podido sacar prácticamente todas las convocatorias, excepto alguna, por ejemplo, formación de doctores, era materialmente imposible. Daros cuenta que la convocatoria cerró el 31 de julio de este año. Era imposible gestionar un volumen de solicitudes del calibre que se tienen y resolverlo antes de final de año. Lo que se ha hecho es transferir estos recursos económicos como recursos de personal para el subprograma de fomento de la excelencia científica y tecnológica, es decir, los proyectos típicos del FIS. Han aparecido también algunos programas de fortalecimiento institucional, por ejemplo, los proyectos estratégicos en los institutos, los proyectos de excelencia, en los institutos de investigación sanitaria acreditados. Y luego hemos tenido pues los proyectos típicos de, no todos, pero sí los proyectos de investigación en salud, acciones complementarias de incentivación de la actividad de transferencia, que se van a desarrollar más en 2014, sobre todo con capítulo 8, es decir, con participación de empresas, y otras acciones complementarias. El subprograma estatal de infraestructuras científicas y técnicas este año no ha tenido cabida porque, digamos que la mayor parte de la inversión se ha dedicado a proyectos y a fortalecimiento institucional, manteniendo las estructuras que heredábamos del antiguo plan estatal. De hecho, en este nuevo escenario se han heredado las estructuras de investigación cooperativa en salud que venían del plan anterior y que todos vosotros conocéis. Los ciber, las redes. Este año han emergido las plataformas de apoyo a la investigación científico-técnica y heredábamos también la estructura de los institutos acreditados de investigación sanitaria. Unas pinceladas sobre estas. Los ciber prácticamente no han cambiado. Tenemos estos, creo que son 9 ciber, centrados en aspectos pues, muy relevantes en patologías, que era lo que en los programas anteriores era prevalente en los proyectos, en la financiación europea. Por ejemplo, pues este de bioingeniería, biomateriales y nanomedicina, en enfermedades metabólicas, digestivas y hepáticas, enfermedades raras, respiratorias, epidemiología y salud pública, neurodegenerativas, obesidad y nutrición y el de salud mental. Estos ciber hasta ahora tenían personalidad jurídica propia, pero el hecho de que cada uno tuviese, digamos, un NIF diferente y una estructura de gestión independiente generaba unos costes que en el actual marco presupuestario impulsaron al Carlos III a fusionarlos y generar un único órgano de gestión. De manera que ahora todos los cibers comparten un único NIF, siguen manteniendo la misma estructura jurídica, pero centralizada en el Carlos III. Una cosa diferente era lo que sucedía con las redes. Las redes no tienen personalidad jurídica, es decir, los componentes de las redes reciben la subvención tanto en cuanto la institución que les ampara cumple unos determinados requisitos y estos fondos van directamente a la institución. Esta diapositiva refleja las redes que estuvieron hasta 2011. Ha habido alguna pequeña fusión ahora en el nuevo plan estatal. Por ejemplo, la red INSCOR y Recava se han fusionado en una red de patología cardiovascular, pero esencialmente el resto se mantienen. La dotación de las redes es claramente inferior a la de los ciber, pero mantienen esta independencia y vinculación a las instituciones de las que son titulares los distintos IPs que las componen. Había también en esta situación una serie de redes que
tenían problemas de evaluación porque eran redes muy aplicadas, por ejemplo, y otras que se habían heredado de otras instituciones. Por ejemplo, la red de biobancos como tal tenía problemas a la hora de valorar su actividad. Y lo que se hizo, lo que se decidió en el nuevo plan estatal era generar, en vez de redes, transferir esto a lo que se denominan plataformas de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la salud. Porque esto facilita ante un supervisor su gestión y, por otro lado, se les traslada a los gestores, a los componentes de estas plataformas, la necesidad de prestar servicios al resto de la comunidad. Es decir, reciben la subvención no tanto en cuanto a investigadores que tienen actividad en este campo, como prestadores de servicio para el resto de la comunidad del área de salud. En concreto, las plataformas ahora son 4. La plataforma de biobancos, que tiene estos objetivos estratégicos fundamentales. Estas plataformas arrancan ahora en 2014, tienen una financiación significativa. Por ejemplo, en biobancos, pues promoción de las colecciones que ya hay y que tienen un valor estratégico, gestión de los servicios en red, contribución a la I+D+I en materia de biobancos y cubrir todos los aspectos que se han complicado mucho de tipo ético, legal y social. Hay niveles de organización de los biobancos que varían mucho según las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía están centralizados y tienen una gestión común, en otros sitios están vinculados específicamente a cada hospital, etcétera. Lo que sí se ha pedido es que todos los bancos, cumpliendo la legislación vigente, estén acreditados por la comunidad autónoma, que es el órgano acreditador de su validez. Luego teníamos una red de innovación, que era la red ITEMAS, que era una red muy vinculada a la transferencia de tecnología al sector empresarial. Esta red la hemos transformado en una plataforma de apoyo, era la red ITEMAS, y tiene como función el desarrollo de la innovación dentro del ámbito hospitalario y facilitar este contacto entre los profesionales del área de salud y el mundo empresarial. Hay núcleos que funcionan muy bien en esta red ITEMAS y hay otros pues, que esperamos que a lo largo de estos 4 años, precisamente a través de la eficiencia de esta plataforma, logren poner en valor pues, algunas de sus actuaciones. La unidad de ensayos clínicos y de investigación clínica y ensayos clínicos hereda el antiguo CAIBER. El antiguo CAIBER se ha transformado en una plataforma porque precisamente es eso, es una prestación de servicios para la comunidad del Sistema Nacional de Salud. Aquí tenéis las 3 áreas fundamentales en que está organizada. Y luego de Genoma España se habían heredado una serie de estructuras de gestión compleja que se han agrupado en la plataforma de recursos biomoleculares y bioinformáticos, que realmente cubre todas las ómicas, más alguna como la plataforma de líneas celulares, que constituye, digamos, el Banco Nacional de Líneas Celulares acreditadas y que están a disposición de toda la comunidad. Insisto en que estas plataformas tienen como función prestar servicio para lo que necesitéis. En general, estas plataformas se ha impuesto, y es la única imposición desde el Carlos III que se les ha exigido, que incluyesen a todos los institutos, a las unidades de todos los institutos de investigación sanitaria acreditados. Y el resto se han gestionado independientemente, con un carácter, con una intervención realmente limitada por parte del Carlos III, identificando los nodos que habían sido exitosos en la etapa anterior. Todas tienen su presupuesto propio para poder funcionar como tales plataformas de apoyo. Y el último elemento de investigación cooperativa eran los institutos de investigación sanitaria. Esta es la gran apuesta que va a tener desarrollo en el nuevo PECTIN. Los institutos de investigación sanitaria son referentes, o pensamos que van de ser referentes en la investigación translacional. Tienen que garantizar la competitividad porque entre ellos se van a establecer marcos de comparación y de alineamiento de esta competitividad dentro de Horizonte 2020. Deben articular una respuesta global y generar una masa crítica de investigación que permita que el área de salud
sea exitosa en los programas europeos, deben actuar como polos de tracción y mantenimiento de talento, y para eso el Carlos III específicamente les dota del doble de capacidades que dota cualquier hospital que no es instituto de investigación sanitaria. Es decir, el simple hecho de ser instituto acreditado multiplica por 2 sus recursos humanos, sus dotaciones, además de participar en actuaciones específicas de equipamiento, etcétera. Porque la idea es que actúen como polos tractores dentro del Sistema Nacional de Salud. Actualmente tenemos acreditados 18 institutos, están acreditados en Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y Galicia. El escenario de los institutos de investigación sanitaria, como creemos y estamos convencidos de que es algo bueno y positivo para el sistema, está abierto a aumentar el número. Calculamos que probablemente a lo largo del PECTIN pues podemos llegar fácilmente a 20, 25 o tal vez más. Lo que se exige es que cumplan exactamente lo que marca el Boletín Oficial del Estado de Acreditación de 2004, extendido luego en 2006. Entonces, ¿cómo están articulados estos institutos de investigación sanitaria? El núcleo central, yo imagino que todos vosotros tenéis una idea clara, es un hospital universitario que interacciona con OPIs, con núcleos de investigación más básica, pueden ser de la universidad que le acompaña, o de las universidades, de otros OPIs, por ejemplo, pues del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CIEMAT, en fin, cualquier OPI o cualquier centro público-privado es un cooperador dentro de la conformación de la Fundación Instituto acreditado, y luego tiene, por otro lado, la participación de unidades de investigación en atención primaria y la propia administración sanitaria, y todos ellos configuran esta fundación o instituto de investigación sanitaria. Tienen que superar un proceso de acreditación que viene muy bien marcado en las disposiciones del Boletín Oficial del Estado de Acreditación de 2004 y 2006. Insisto que ahora tenemos 18 y están a punto de ser acreditados otros 4 o 5 más. En la Comunidad de Castilla-La Mancha creo que ahora no hay ninguno en fases de solicitud. En Castilla-León hay uno, el de Salamanca, que tiene muy avanzada la negociación. Y bueno, te quería transmitiros pues que es una forma de organizarse, y de verdad que hay un antes y un después. Es decir, si uno mira la trayectoria de los institutos, antes de acreditarse como institutos, pues cada uno iba más o menos por libre. El hecho de situar ahí una gran cantidad de recursos económicos, de recursos humanos, de proyectos, ha hecho que se produzca un cambio sustancial, y se ve en todo, en las publicaciones, en la eficiencia, y estamos convencidos de que es algo bueno para el sistema, y por tanto no queremos poner, desde el Carlos III no se va a poner ningún límite, sino que en la medida en que se cumplan estas condiciones se van a articular. Y es más, este año estos proyectos integrados de excelencia, que estaban dotados con 1 millón de euros y que probablemente podamos financiar en principio pensamos financiar 6, que era lo que económicamente podíamos, pero probablemente lleguemos a más. Queríamos potenciar la cooperación dentro del propio instituto, de manera que se articulasen proyectos que no consumen dedicación y para los cuales se posiciona alrededor de 1 millón de euros, para hacer emerger la cooperatividad, las sinergias que de otra forma son muy difíciles de articular en nuestro sistema de investigación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es fundamentalmente, lo miremos en cualquier lado, es muy transversal. Es decir, si esto representa a los distintos institutos, tenemos instrumentos de cooperación, de investigación cooperativa, pues las redes, los ciber, que van participando en todos estos institutos, pero interacciones entre ellos, hasta ahora no había ningún instrumento que permitiese su financiación. Este año, por primera vez, y ha sido bastante exitoso porque ha obligado a desarrollar un ejercicio interno de elaborar un máximo de 2 propuestas, y esto pues ha hecho emerger estas alianzas que estaban ahí ocultas,
no tan solo dentro del hospital, sino con los otros OPIs y con los componentes, digamos, de todo el complejo que constituye el Instituto de Investigación Sanitaria, y esperamos que sean exitosas porque van a cubrir otro de los aspectos, y es potenciar la renovación generacional, que es otro de los problemas que nos preocupa, y que os voy a mostrar unos datos que son realmente singulares y que creo que hay que prestar una debida atención a ellos. Entonces, aquí tenéis la estructura hasta ahora. Estos serían los institutos de investigación, los bloques estos cuadrados, las líneas transversales. Hay grupos que no pertenecen a los institutos de investigación sanitaria, pero que participan, y ahora lo que se ha hecho es nuclear sinergias que en la medida en que participan aquí, pues podemos tirar adelante. Es más, en 2014 va a haber una convocatoria equivalente dentro de los cibers, es decir, de cooperación interciber, para poder cubrir el periodo temporal que tenemos de deficiencia desde que se inicia un proceso de acreditación hasta que se consigue, porque esto exige una tramitación administrativa. Al final lleva año y medio, 2 años, y se nos echa el tiempo encima. Entonces es más eficiente ya iniciar esta cooperación interciber, que son prácticamente, yo creo que no hay hospital que no tenga 1 o 2 ciber, por lo menos, como proceso de potenciación y de fomento de las sinergias entre áreas que normalmente se hablan poco, se relacionan poco. Unas cuantas pinceladas en cuanto a... He escogido el tema de las redes, pero vale igual para los cibers y vale para todo el Sistema Nacional de Salud. En cuanto a las dimensiones de estos instrumentos de investigación cooperativa, por ejemplo, en redes, las redes que están ahora en vigor, que son estas, para el periodo 2013-2016, son aproximadamente unos 500 grupos. Este año ha sido muy conservador, es decir, el primer bienio 2013-2014 forman un bloque compacto, la evaluación se producirá en 2014. El número de investigadores es aproximadamente unos 5.000, y esta es la dotación por año que tiene la estructura esta de investigación cooperativa. Son unos 24 millones que hasta ahora eran fundamentalmente en recursos humanos, ahora tienen también capacidad para poder desarrollar actividades de investigación. Lo singular, y esto era lo que quería llamar vuestra atención, porque es un problema que yo creo que debemos compartir todos, los que estamos tanto en la gestión como vosotros mismos los profesionales, y es la escasa prevalencia, la escasa simetría entre hombres y mujeres liderando las redes, pero insisto, vale lo mismo para los ciber. Por ejemplo, en todas las redes nos encontramos 60 mujeres liderando grupos frente a 363 varones. Esto creemos que debemos reflexionar todos. Encontrar una solución es difícil, pero sí hay que empezar a iniciar tendencias, porque no es presentable ante la sociedad. Esto es dinero público y hay toda una serie de leyes que nos coartan y que nos sacan los colores cuando dicen, a ver, distribución por sexo. Se presenta esto. No solo eso, aquí tenemos una distribución por áreas de conocimiento, por el origen de los componentes en estas redes. Aquí tenemos mujer-hombre y los que están en activo, el origen, medicina, biología, aquí las tenéis por distintas profesiones. Esto es bastante lógico, pero este cuadro es todavía más contundente. La distribución de edad. Tenemos unas estructuras muy envejecidas, y aquí yo también hago mea culpa porque estoy en este tramo alto. Es decir, estamos restringiendo bastante, y habría que entre todos buscar una solución para que los jóvenes fuesen asumiendo parte del liderazgo, que no estuviese esto tan desplazado. Fijaros que es que tenemos aquí entre los 50 y los 60 está el cabezón del sistema. Aquí tenéis varones, mujeres, y en rojo los líderes. Es decir, no solo afecta
al liderazgo, sino a la propia composición de los grupos. Afortunadamente, aquí tenemos, y esta es la esperanza del sistema, un bloque muy significativo de mujeres que forman parte de estos grupos, aunque de momento su liderazgo es escaso, pero sí habría que ir procurando una cierta simetría para que pudiésemos tener un cuadro, digamos, rejuvenecido. Y de hecho, los proyectos integrados de los institutos, los proyectos de excelencia, y lo mismo va a suceder con los ciber, exigen imperativamente que haya al menos un líder de grupo joven. Joven quiere decir que administrativamente no tenga una posición muy consolidada, un Miguel Servet, un Ramón y Cajal o una persona, pues digamos, en torno a los 40 años, pero dar cabida a toda la población joven que se ha incorporado en el sistema y que claramente están muy poco representados. Y aquí tenemos, por último, en cuanto al posicionamiento, la financiación de los distintos grupos, obviamente el 60 y tantos % corresponden al núcleo hospitalario, el 20% a la universidad y el resto se distribuye en pequeños OPIs. Es decir, que el sistema RETIX, pero insisto que vale lo mismo para el sistema de los ciber, está muy centrado en el área de salud. Es decir, ese objetivo sí está razonablemente bien cubierto. Entonces, hasta aquí la primera parte de la presentación sobre la acción estratégica en salud. El cuadro de mando lo tenéis aquí, con todas las líneas de actuación que se van a ir publicando año tras año. Nuestro plan es que en 2014, a ser posible en febrero o marzo, aparezca la convocatoria en bloque de todas las actuaciones, lo cual nos permitiría tener un recorrido y una evaluación un poco más descansada, porque este año, os voy a recordar el calendario, ha sido algo verdaderamente trepidante, estresante. La convocatoria cerró el 31 de julio, ni os cuento qué sucede en el mes de agosto, que es muy difícil conseguir que se evalúe. Por el tipo de presupuesto, el 31 de diciembre del año en curso tiene que estar resuelta la convocatoria y hay que cumplir toda una serie de requisitos. El día 3 o 4 de septiembre comenzaron las reuniones de recursos humanos y esta es la razón por la que se pidió el currículum vitae normalizado, porque descarga automáticamente el ranking de revistas y es muy cuantitativo, entonces es algo que está bastante establecido y era la única forma, porque no tenemos ni personal ni capacidad para ir viendo cada revista donde está posicionada y poder hacer una evaluación, digamos, con un grado de error aceptable. Los proyectos comenzaron a evaluarse en la penúltima semana de septiembre. El día 14 de octubre se cerró todo el proceso de evaluación y este año, y esto va a suceder en el futuro, por primera vez, y debido a la ley de equilibrio presupuestario, Hacienda exige ver las resoluciones provisionales. Entonces, el 14 de octubre se mandó a Hacienda la lista con la resolución provisional. La aceptación por parte de Hacienda fue el viernes pasado, que coincidió justo 1 o 2 días con la publicación de la resolución provisional, y nuestro plan es que aproximadamente entre el 15 y el 20 de diciembre se publique la resolución definitiva. Este año esto ha complicado también un poco el escenario, porque al estar tan enmarcados en la propia convocatoria, lo que se manda como resolución provisional tiene que ser un fiel reflejo de los créditos existentes cuando se convocó. Es decir, que si a lo largo del año se obtienen más recursos económicos, no se pueden posicionar porque en el momento de la convocatoria había una cierta cantidad de dinero que es la que se le presentó a Hacienda. A día de hoy os puedo decir que tenemos una cierta capacidad para mejorar la convocatoria, por tanto, aunque hoy es el último día, bueno, ayer fue el último día de cierre de alegaciones, sí que podemos atender muchas de las alegaciones que se presenten, porque
Para daros una cifra, cuando presentamos a Hacienda la resolución provisional, en la tesorería de lo que es la acción estratégica en salud solo nos quedaban 60.000 euros. O sea, no había nada de margen para poder mejorar la resolución. Es decir, se acabó el dinero, pero insisto en que tenemos esa posibilidad. Y esperamos que en 2014 esto se pueda hacer con más tranquilidad, que tengamos un margen temporal mucho más laxo, que nos permita pues poder interaccionar con los distintos actores del sistema. Y ahora permitidme que os hable de Horizonte 2020, porque va a arrancar, de hecho ya hay alguna preconvocatoria en marcha en 2014, y este es el marco de financiación de la Unión Europea. Si todo se desarrolla bien, los recursos económicos que van a manejar son tremendos, 800.000 millones de euros durante todo el proceso, que es muchísimo. Vamos, estamos... Pero, y aquí os quería transmitir este primer mensaje, lo que sea Horizonte 2020, que por su naturaleza es completamente distinto a todo lo que hemos conocido hasta ahora, se va a definir en los próximos 2 años. Es decir, aquellos investigadores que tengan capacidad o que estén interesados en participar, por favor, iniciad ya los contactos desde el Carlos III, desde el Ministerio. Desde el Carlos III, desde el Ministerio tenéis oficinas de apoyo, están a vuestro servicio. Es tan sencillo como mandar un correo o como... Es que no hay... Mandar un correo o os venís un día allí. Es decir, estamos a vuestra entera disposición para buscar socios y para configurar el nuevo marco de solicitudes. Porque... insisto en que ha cambiado radicalmente. Hasta ahora estábamos acostumbrados a programas marcos centrados en actuaciones muy finalistas. Por ejemplo, en el área de salud, pues era epidemiología, resistencia a antibióticos, las ómicas como medicina personalizada, luego las grandes patologías, cáncer, cardiovascular, enfermedades raras, es decir, había una clara orientación patológica. Ese concepto de patología ha desaparecido y, de hecho, a los gestores no quieren ni oír hablar de patologías. Es decir, que las patologías las tenemos que disfrazar de alguna manera para poder ser elegibles y para cumplir los requerimientos que nos marca Horizonte 2020. Y la idea de la traslacionalidad es una idea clave en Horizonte 2020. Es decir, hay unos parámetros cuantitativos que a la hora de formular cualquier solicitud, cualquier reto, lo que hay que hacer es convencer al gestor para que entienda que en el marco temporal en el que se va a desarrollar Horizonte 2020, es decir, en el año 2020, nuestra participación en este programa va a permitir alcanzar toda una serie de logros que ellos tienen marcados como hoja de ruta en Horizonte 2020, que ahora los vamos a ver. No os preocupéis que la presentación queda aquí. Insisto que para cualquier cosa que necesitéis, tenemos la Oficina de Proyectos Europeos en el Carlos III, en el Ministerio hay también una Oficina de Proyectos Europeos que está a vuestra disposición. Entonces, brevemente, los 4 puntos en los que se articula Horizonte 2020. Vamos a ver un esquema general, la ciencia de excelencia, los retos. De hecho, si habéis participado, si vais a solicitar proyectos al Ministerio, veis que están organizados en base a ciencia de excelencia o retos sociales, y luego cómo se accede al portal. Horizonte 2020 gira en torno a 5 objetivos clave, es decir, cualquier actuación tiene que cubrir necesariamente un aspecto de empleabilidad, más o menos, pero hablar de empleabilidad, de educación, de innovación procediendo de esta investigación, integración social y reducción de la pobreza
y este es menos relevante, pero cambio climático y energía. Y hay una serie de objetivos cuantitativos que ha fijado la Comisión. Es decir, en empleo, nuestra propuesta tiene que ir encaminada a conseguir que las personas entre 20 y 64 años tengan un 75% de ocupación en el marco europeo cuando acabe el programa. Disminuir tasa de abandono escolar, esto nos afecta menos, pero luego conseguir un 3% de inversión del PIB de cada país en estos proyectos, reducir en 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, que aquí es donde entrarían los aspectos de la patología. Y esto, aquí se me han ido unas imágenes, y esto tiene un entorno que son las 7 iniciativas en las cuales se van a ir formulando las distintas propuestas de Horizonte 2020. Pues la agenda digital, la participación de los jóvenes en todo el proceso de innovación, nueva política industrial, mejora de la eficiencia, plataformas contra la pobreza, etcétera. Es pues, y esto hay que tenerlo muy claro, es un marco normativo y un marco de desarrollo completamente distinto a los anteriores. Y hay que alinearse con él, porque es lo que los officers, los gestores de los programas nos van a pedir. No nos van a entender si les hablamos de algo que tenemos pues para una terapia anticancerosa o un estudio en cáncer, sino cómo nuestro estudio en el cáncer puede convertirse en algo con una capacidad de traslación, convertirse en un instrumento, pues en medicina personalizada, en un nuevo ensayo, en un nuevo biomarcador, que va a mejorar la salud en el marco temporal de Horizonte 2020. Es decir, cuando acabe el programa podemos ser capaces de encontrar una empresa que ponga en el mercado esta actuación. Así pues, la estructura gira en torno a 3 grandes aspectos. Ciencia de excelencia, que esta es, digamos, la parte que hoy aquí no nos atañe, que es la investigación, digamos, no orientada, la investigación, entre comillas, pura, que ellos definen, pero digamos que no se le exige que tenga ese aspecto claramente orientado. El liderazgo industrial, que esto sí es muy importante porque veréis que en la mayoría de las convocatorias, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, el liderazgo ya no se otorga a los profesionales de salud o del sistema de I+D, sino a las propias empresas. Es decir, un 30, un 40, un 50% de la inversión ha de estar articulada en torno a las empresas. Por tanto, generar empresas, interaccionar con empresas grandes, medianas, pequeñas, ahí no hay límite, pero sí ese carácter de traslacionalidad, de liderazgo industrial es fundamental para ser exitosos en cualquiera de las actuaciones, incluso, aunque nos parezca extraño, las del área de salud. Y luego, el marco en el que mejor encajamos es en el de los retos sociales, sobre todo este reto de salud, cambio demográfico y bienestar. De manera que lo que se busca es que Europa, al finalizar el programa, tenga un cierto liderazgo, de manera que otras sociedades que ahora son muy emergentes, pues países latinoamericanos, sudeste asiático, que tienen mucha población joven, entonces empezarán a tener un desplazamiento poblacional y seamos capaces de transferir parte de nuestro conocimiento y, por tanto, mantener un cierto liderazgo. Y este es el espíritu que anima a Horizonte 2020. Y hay que articularlo, insisto, todo en base a esto, porque si no, no vamos a tener cabida dentro de la programación del programa marco. En ciencia de excelencia, por poner un caso, lo que financia, y estos ya están en marcha estos programas, son los programas RC, del European Research Council, que hay distintas formas, el Starting Grant, que son para investigadores jóvenes, los Advanced Grant, que son para ya los más seniors, y luego estos pueden mejorarse con lo que se denomina de Proof of Concept, que es una ayuda adicional que permite a un investigador que haya sido exitoso en este programa tirar adelante otros 3 o 4 años más. Aquí tenéis las distintas convocatorias que hay abiertas, la inversión y el número
de proyectos o de actuaciones que se espera financiar en cada uno de estos años. En este año, en esta convocatoria de 2014. En cuanto a salud y retos sociales, que es lo que entra más en nuestro ámbito, aquí tenemos el foco. El foco es la medicina personalizada y las distintas aproximaciones o los distintos epígrafes que van a dominar todas estas convocatorias. Y fijaros que hay un eje común que es el envejecimiento, que es una característica de la población europea, y en torno a todas las patologías que emergen en esta etapa es lo que se espera que nosotros hagamos estas propuestas. Es decir, a diferencia de los programas anteriores en que una patología, pues cada año, cada 2 años iba a proyectos en cáncer sólido en la adolescencia, cáncer prevalente relacionado con actividad profesional, es decir, estaban muy orientadas. Esto no lo quieren ni oír. Lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, es decir, cómo una medicina personalizada centrada en la patología que estudiemos puede tener relevancia para generar conocimiento trasladable al mundo empresarial, al mundo productivo, al diagnóstico precoz, es decir, lo que se denomina en general una medicina personalizada. Aquí tenéis las distintas actuaciones de lo que se denomina medicina personalizada o salud personalizada y cuidados, y vamos, están muy claros los tópicos sobre los que giran estas convocatorias, y luego hay actividades de coordinación, que esto también es una forma de entrar y por lo menos de ir configurando consorcios que permiten este arranque y, por ejemplo, pues poder aspirar a una convocatoria en 2016 o 2017, pero las convocatorias es casi seguro que van a quedar cerradas, o las expresiones de interés van a quedar cerradas en estos 2 próximos años. Así pues es una actividad, y aprovechando la crisis que tenemos y la escasez de recursos, porque probablemente no podemos posicionar más recursos en nuestro sistema público de financiación, tenemos casi un estímulo potente para lanzarnos a buscar estas interacciones que yo creo que nuestro Sistema Nacional de Salud sí lo permite y de hecho somos bastante apetecibles por parte de otros socios europeos para configurar estos nodos de creación de expresiones de interés en Horizonte 2020. Como ejemplo, pues tenía varios, pero bueno, aquí tenéis pues algunos de cómo se están configurando los que van a aparecer ya en 2014. Es decir, este es el resultado de un montón de gestiones previas, de aceptación por parte de la Comisión de expresiones de interés, y aquí tenéis, pues por ejemplo, el número 1 en el área de salud, el primer la primera llamada de proyectos que va a haber es comprensión de la salud y el envejecimiento y patologías, factores de riesgo, determinantes, etcétera. Y aquí tenéis pues lo que es el tópico. Fijaros el tipo de redacción que tiene, es sutil, no aparece por ningún lado ninguna patología, pero sí es un poco el lenguaje en el que se van a mover en el futuro. Aquí tenéis otro, el 4. Insisto en que cualquier cosa que necesitéis, la Oficina de Proyectos Europeos está a vuestra disposición, tanto en el Ministerio como en el Carlos III. Y bueno, tenéis en nuestra web, tenéis el contacto, en fin, tenéis todo el acceso. Hay también lo que se denomina, que esto puede ser interesante, sobre todo para grupos que no han interaccionado, que no tienen una trayectoria previa, que es lo que se denominan actividades de coordinación. Realmente la actividad de coordinación consiste en transmitir lo que hoy en día suele llamar the proof of concept, es decir, transmitir a la Comisión la idea de que una expresión de interés en un ámbito es significativa, está, digamos, delineado cómo van a participar en pequeño comité, cómo van a participar los distintos actores, para que luego eso se transforme
en un proyecto en toda regla, con una mayor dimensión, con una dotación específica de presupuesto y con unos tópicos, y normalmente el que participa en una actividad de coordinación luego también es exitoso en la obtención del proyecto, es decir, que va muy, muy a la carta. Una cosa que ha estado sucediendo hasta ahora es que en todo el FP7 y en el FP6 había una especie de litigio continuo entre el Parlamento y la Comisión, porque si un grupo presionaba para que hubiese más proyectos de cáncer y la Comisión no quería porque no tenía recursos para tirar en el área de cáncer, pues ahí se armaba un rifirrafe y al final se rascaba dinero, se cancelaba una convocatoria, se sacaba una específica de cáncer y estaban casi siempre muy, muy adjudicadas. Ahora la idea es que la propia Comisión tenga una mayor capacidad de gestión, que actúen como verdaderos gestores y que la presión venga por la propia demanda de los actores, pues en este caso del área de salud o de los TICs o de medio ambiente, de energía, etcétera, de alimentos. Y luego, lo último era deciros que para facilitar antes, si recordáis el FP7, los que hayáis participado, aquello era muy complicado, había un montón de portales dependiendo de qué actividad uno tenía que entrar por uno. Se ha centralizado y hay un único portal de acceso para todas las convocatorias. No sé si lo veis, bueno, pero vamos, la idea es que hay ventanilla única. Es decir, cualquier actividad, y no es muy compleja la formulación, fijaros que son páginas web sencillas, que no tienen líneas y líneas que te ahogas ahí, es muy clara en cuanto a cómo se gestiona Horizonte 2020. Ventanilla única y uno puede ir ya identificando los tópicos, los ámbitos en los que se puede participar. Todo está vehiculado a través de estos puntos de acceso de convocatoria centralizado en eHorizonte 2020. Insisto en que además de esto tenéis la Oficina de Proyectos Europeos del Carlos III, del Ministerio, y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Aquí tenéis una más de las páginas del portal de acceso. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis algún tema que queráis que debatamos, yo creo que este es el momento, tanto en la acción estratégica en salud, que es nuestra pequeña contribución a este ámbito, como en Horizonte 2020. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo solo una visión desde de una comunidad que no tiene tradición investigadora y tal. Noticia del periódico de ayer. Manuel Esteller le dan un premio y dice que la investigación ha de llevarse a los sitios excelentes. Puedo estar de acuerdo, pero ¿qué solución veis desde el Carlos III para comunidades que no han tenido tradición, que no han tenido recursos y que hacemos lo que podemos realmente y no tenemos la capacidad que otras comunidades autónomas o otros centros que llevan ya muchos años lo pueden hacer? Bueno, en primer lugar, esto lo dice Manuel Esteller, pero la realidad de nuestro sistema es que está muy itemizado, muy distribuido geográficamente. Es decir, en la mayoría de los recursos, en proyectos no, pero en recursos humanos, hay cuotas, topes máximos por hospital y por comunidad autónoma. Es decir, que en ese sentido, digamos que hasta donde podemos, sí que hay un equilibrio territorial. Es verdad que, por ejemplo, en recursos humanos, los Miguel Servet es gente que se ha formado, que tiene una buena trayectoria, y los que son exitosos, no me preguntéis por qué, pero este año, por ejemplo, había 10 hojas de estas que se sacan en los listados que son de letra de pulga. Imaginaros las solicitudes, ha habido como 800 solicitantes. Bueno, pues si nos olvidamos del origen y miramos dónde piden aplicar, Cataluña, Cataluña, Madrid, Cataluña, 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 Madrid. Es decir, hay que hacerse atractivos. Entonces, porque es muy difícil conseguir que un Miguel Servet exitoso aspire pues en sitios donde tiene dificultades, porque también luego la verdad es que el entorno
el entorno del país en la estabilización ha sido muy complicado. Por ejemplo, en Comunidad de Madrid pues ha habido sus más y sus menos. Entonces yo lo que sí os animaría, porque yo creo que estáis bien posicionados geográficamente, funcionalmente, tal vez la idea de iniciar o por lo menos de ir configurando un instituto de investigación sanitaria acreditado, pues no es una mala idea, porque de verdad que os vais a sorprender de las sinergias que sois capaces de hacer emerger, e insisto, hay un antes y un después. Yo estuve en Iribell un tiempo y hay claramente, si miras en términos de productividad, de consecución de recursos, de ensayos clínicos, cualquier parámetro, hay un punto de inflexión. En el momento en que aquello se acredita, también es verdad que ha recibido ayudas adicionales, es decir, multiplica por 2 todos los recursos humanos, pero además tiene actuaciones específicas de sinergia y ha habido una clara mejora. Aquí a lo mejor podríais iniciar la marcha con los ciber, porque los ciber es que es 2014. Es verdad que una acreditación lleva un tiempo, porque es un proceso un tanto farragoso, pero bueno, la ley es así y no la vamos a cambiar porque es una normativa que se arrastra y cambiarla es más difícil que mantenerla, ¿no? Pero sabéis que al final quien acredita es el Ministerio a propuesta del director del Carlos III y del consejero de la comunidad, y a veces los consejeros, esos papeles, no hay ninguna crítica a ningún consejero, pero tardan meses en llegar al Ministerio, y a su vez el Ministerio tarda meses en acreditar, y si no hay acreditación no hay posibilidad de participar en estos instrumentos. Buenos días. Yo quería, aunque parte de la pregunta la ha respondido con esta última frase, saber, es muy atractivo la idea de un instituto. Yo creo que para todos los que estamos aquí, bueno, un instituto, ¿no? Pero el Hospital de Guadalajara, dentro de la comunidad autónoma, tiene una situación un poquito especial. Y es que estamos vinculados a una universidad que es de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y digamos que a veces el tema de integrarnos, pues hemos tenido dificultades hasta para tener una fundación de investigación sanitaria. Entonces pasaría un poco por la comunidad autónoma. Este hecho, a la hora de una acreditación, ¿qué peso tiene la comunidad autónoma? ¿Qué puede decir que sea prioritario un hospital vinculado a la universidad de la propia comunidad? ¿Qué peso tiene la acreditación, la decisión de la comunidad? Nosotros no entramos en ese detalle. Lo que sí exigimos es que se cumpla lo que marca el Boletín Oficial del Estado. Es decir, tiene que haber un convenio entre la universidad y el hospital. Y a veces esos convenios, aunque parezca paradójico, existieron, los papeles se han perdido porque muchas veces se arrastra una memoria histórica, pero cuando uno va de la cultura del papel a la cultura actual, trata de buscar dónde está el convenio, pues sorprendentemente no existe, o existió, pero lo tiene alguien que lo puso en el archivador X y ese archivador no se accede. Entonces, no hay ninguna limitación. Por ponerte un caso, incluso dentro de la Comunidad de Madrid hay hospitales acreditados, es el caso del Hospital Ramón y Cajal, que tienen 3 universidades. Está vinculado a la Complutense, a la de Alcalá y a la de Autónoma de Madrid. Y no hay, es decir, el boletín en ningún momento exige que la universidad sea de tu comunidad autónoma, para nada. Lo único que te pide es que esté documentada esa vinculación. Sí, sí. Es un convenio de colaboración, por ejemplo, en el cual se ampara pues todo el tema de la docencia MIR, en fin, o de los profesionales en formación, que tiene que existir, porque si no, a ver cómo... Pero muchas veces físicamente se ha extraviado. No, existe, seguro que existe. Pero existe. Puedes estar segura de que existe. Lo que pasa es que en qué archivador... Una pregunta.
un comentario. Es evidente que va a haber un montón de recursos que nadie imaginábamos vía Europa hace unos cuantos años. Nos ha comentado la opción de estructura fundación-instituto. El primer planteamiento, la primera pregunta es, dentro de ese modelo de estructura, en un mismo tipo de órgano, de instituto, caben diferentes centros distintos, con proyectos diferentes que agrupan los recursos y luego los distribuyen. Esta es la primera, ¿no? Sí. Y la segunda, un poco en línea de lo que comentaban antes, ¿en qué podríamos mejorar para poder optar a muchas más ayudas? Porque a la vista de la última resolución que hemos conocido, pues Castilla-La Mancha ha tenido uno. Aunque algunos compañeros nuestros de aquí lo van a reclamar, pero ya nos ha dicho que sí, que lo hagamos, pues ya están en ello. Bueno, pues la pregunta al final es ¿en qué podemos mejorar, dada la visión que desde el punto de vista de su trabajo como evaluación y fomento de la investigación, pues entiende que en el contexto que nos corresponda podríamos aportar valores que nos permitieran pues posicionarnos mejor y mejorar? Yo creo que la clave está en identificar, y esto nadie mejor que vosotros, en qué sois fuertes. Y entonces utilizar en esos 2, 3 pilares como elemento de estructuración y que esos actuasen como cabeza tractora para el resto. Siempre procurando incluir, evitando el descartar a grupos que a lo mejor por su edad o por su recorrido pueden tener una relevancia significativa de cara al futuro inmediato. Entonces, lo esencial es identificar en qué se es potente, articular en base a eso una línea de estructuración, documentarse debidamente y tener todas las condiciones que marca la normativa. Probablemente aquí yo creo que si no llegáis debéis estar muy cerca. Es cuestión de dimensionar esas asociaciones para poder configurar un instituto de investigación sanitaria acreditado. A lo mejor de momento no llegáis a la acreditación, de hecho muchos institutos no están acreditados, pero funcionan como acreditado. En lo único en lo que se diferencia es que las dotaciones económicas a día de hoy, también porque no hay más, es decir, lo poco que hay que repartirlo donde se es más eficiente. Si los acreditados han hecho el ejercicio de organizarse, de tenerlo todo en condiciones, pues este es un poco el premio que se lleva, ¿no? Pero como punto de arranque yo creo que hay que iniciarlo ya y identificar efectivamente en qué se es fuerte, y en base a eso a lo mejor en Europa, es decir, independientemente de que se acredite como un instituto, en algún ámbito puede ser muy competitivo a nivel europeo. Esto lo tenemos en la Comunidad de Madrid. Hay hospitales muy pequeños, pero que en algún área, por ejemplo en geriatría, son excelentes, son casi líderes y tienen ahí una proyección en Europa que probablemente lo que nosotros desde el Carlos III aportamos es poco relevante frente a los recursos que ellos son capaces de manejar en el otro ámbito. Daros cuenta que una convocatoria nuestra, y probablemente en 2014 podemos aumentar un poco, pero no mucho más, porque es que no hay recursos, son unos 100 millones de euros al año, entre todo en recursos humanos y proyectos de institutos, todos son 100 y poco. Pero estamos hablando de 800.000 millones. Es que, vamos, es una galaxia comparado con un planeta menor. O sea, que a lo mejor ¿No hay más preguntas? Bueno, pues yo la última. A ver, somos un hospital universitario con verdadera vocación de esa docencia. ¿Qué futuro tiene, a la vista de este nuevo escenario, la formación de doctores? La formación de doctores, en este ámbito, nosotros, a ver, yo puedo decir que la gestión desde el Carlos III de los programas de formación de doctores en el ámbito de salud es muy complicada. Es muy complicada porque al final el número de solicitudes que tenemos es descomunal y es muy difícil gestionar. Entonces, la idea que tenemos es impulsar ese programa, pero en un escenario completamente diferente, en el escenario del doctorado
industrial. Es decir, vamos a generar, a desplazar la formación de doctores hacia el área de participación de empresas, de manera que el candidato que se está formando como doctor tenga un recorrido en una empresa y tenga otro recorrido en el propio hospital. Esto sí que lo podemos manejar. El resto de disponibilidad económica lo vamos a trasladar a los proyectos como recursos humanos puros y duros. Este es un poco el escenario en el que nos movemos. ¿Y qué participación tiene o qué peso puede adquirir, no el que tiene ahora, sino el que podría adquirir el papel de la investigación en el ámbito de la atención primaria? Bueno, la verdad es que en el país hay núcleos donde la atención primaria es muy potente. Nosotros sí confiamos en la atención primaria. De hecho, es uno de los componentes fundamentales de los institutos. La articulación de la primaria varía mucho según la comunidad autónoma, y esto vosotros lo conocéis mucho mejor que yo. No funciona igual en Cataluña que en Madrid o que en Castilla-La Mancha, pero claramente es un socio muy importante en todo lo que es la mejora del Sistema Nacional de Salud. Y, de hecho, hay una red de atención primaria, hay proyectos específicamente que están teledirigidos hacia la atención primaria, es decir, tienen su pequeño entorno de actuación y que se cuida, pero claro, los recursos que hay pues son esos y ya no hay más. Bueno, no hay nada más. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por...